¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en estas charlas con mi querido Luis Guillermo Hernández. Mi querido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús? Un gusto saludarte a ti y también la audiencia a tu espacio. Para mí, como siempre, como cada domingo que nos toca conversar, es una fiesta porque coincido con un periodista a quien respeto y a Gracias. quien profundamente, hermano. Gracias, igualmente, querido. Oye, pues yo de entrada, este tema que ha generado mucha controversia fuera y dentro de nuestro país. La presencia, digámoslo así, de los Salinas, dos personajes emanados prácticamente del mismo sistema económico del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, el gran profundizador del mismo, junto con Ernesto Zedillo Ponce de León, y que de ahí emana la figura de Ricardo Salinas Pliego, que efectivamente ya tenía dinero, su familia, pero que a través de la concesión de Televisión Azteca, pues se encumbra en ese número de empresarios. Ya después vino, por supuesto, lo de Banco Azteca, sin dejar de lado otro tipo de negocios que él tiene, incluso entre las mismas plataformas petroleras. Y aparece Salinas de Gortari diciéndonos que él está desempleado, lo hace en un podcast de Nexos. Nexos, esta revista que tú y yo lo sabemos, creció de la mano del salinismo cuando era papachado Héctor Aguilar Camín, ¿no? Y de ahí partieron personajes como Enrique Krause, como Héctor de Mauleón, que hoy por hoy son los más acérrimos del obradorismo. Y por el otro lado, Salinas Pliego diciendo que la libertad en su país está en peligro, que los zurdos no entienden de la libertad. Para mí, de entrada, te lo digo, dos personajes impresentables, dos personajes que hicieron mucho daño, que hacen mucho daño a la vida política y social de este país, iniciando por el propio Salinas de Gortari, que muchas de sus leyes fueron verdaderamente de despojo a los recursos naturales, el agua, en fin, que atentaron directamente contra la soberanía, oye. Creo que, mi querido Jesús, en este contexto queda perfectamente el juego de los Salinas, los salados, que vienen a estropear, que vienen a contaminar, que vienen a meter ruido, a meter mal sabor a un proceso de transformación que es irreversible. Uno, el expresidente, y el más importante en todos los sentidos, política, social y económicamente, que después de tantos años de haber dejado el poder, insiste, quiere insistir a sus 75, 76 años en seguir siendo una figura de referencia en un epicentro político en nuestro país, que no ceja en su empeño de controlar, que no ceja en su empeño de dirigir, de normar, de reglar las relaciones políticas en el país y que una vez más se constituye en una especie de jefe moral o inmoral, en su caso, de un grupo carente de liderazgos eh, suficientes, liderazgos poderosos, liderazgos significativos. Salinas, Carlos Salinas de Gortari, el chupacabras para muchos, para muchas, intenta, ahora que no existe la figura de contrapeso del expresidente López Obrador, su eh, eje discursivo, pues erigirse en una especie de tótem para la oposición y volver a dictar reglas. Está reuniéndose, él no deja de reunirse todo el tiempo, pero está reuniéndose en España, donde principalmente habita, con líderes de los grupos políticos de la derecha y la ultraderecha, el Partido Popular principalmente, el Partido Popular Español, y también incluso de la ultraderecha representada por Vox, en un intento por construir una suerte de andamiaje político empresarial que trabaje desde aquellas latitudes, pero con la mirada puesta
en 2027 en lo que ellos llaman la recuperación del poder a través del Congreso. Y me parece, porque lo he confirmado con varias fuentes, que Salinas de Gortari es un elemento aglutinador de exfuncionarios, de políticos de la vieja y nueva guardia, que tiene la capacidad para convocar a a este llamado para desplazar al progresismo morenista y recuperar el Congreso, o por lo menos la posibilidad de impedir que en el segundo tramo de la presidencia de Claudia Sheinbaum pueda tener el mismo control legislativo que tiene hoy. Cuando me lo contaron, me parecía hasta cierto punto natural que Salinas de Gortari esté en esa dinámica, pero después, cuando me comentaron también que en esta lógica se encuentran también exsecretarios de Estado de la era salinista y posteriores, exgobernadores, incluido el embajador de México en España, entonces todo me hace sentido, mi querido Jesús, todo me hace sentido. Salinas de Gortari regresó a la escena pública para preparar el terreno para este grupo político y para encabezar el retorno de este grupo político. Y eso simplemente es terrible en todos los sentidos. El otro, el Salinas chiquitito, el de los abonos, la moral y la capacidad pequeñita, el que dirige una televisora que prácticamente está en las últimas y que ha vivido en los últimos meses de eh, una suerte de debacle sin fin, pues hay que hablar también, pero principalmente observar cómo se derrumba, cómo se hace añicos su supuesta capacidad empresarial y sobre todo el papel que va a jugar ahora que viene la reconstitución opositora encabezada por el Chupacabras. Y que ese punto que pones sobre la mesa, amigo, es muy interesante, porque hoy por hoy la oposición continúa buscando en un momento dado quién puede ser su liderazgo, quién puede ser el que los aglutine, quién puede ser el que logre darles un cierto matiz competitivo, aunque te soy muy honesto, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Salinas Pliego es un personaje que, aunque él lo crea, hoy por hoy, no es alguien que te pueda garantizar un resultado de ese tamaño, por mucho dinero que tenga el señor y por mucha infraestructura que tenga, y que lo hace en ese sentido alguien riesgoso. Pero él como tal, me quedo pensando y digo, ¿qué tipo de empatía puede generar este hombre más allá que a su target tradicional, más allá de esa audiencia que ya tienen ahí ganada, ¿no? Esos 16 millones de votos que sacó Xóchitl, porque es un tipo deplorable en muchos sentidos, es un tipo ofensivo, es un tipo agresivo, es un tipo que minimiza al resto y aparte de todo es un tipo profundamente ignorante, o sea, es alguien que confunde, ¿no? Incluso el socialismo con el marxismo y a la vez con el comunismo y termina hablando de todo, ahora terminó hablando ya de que él le gusta mejorar la vida de las personas y dices, padre, ¿quieres mejorar la vida de las personas? Pues págales mejor en Electra o págales mejor en Banco Azteca o págales mejor en Itálica, ¿no? En donde la gente pues está padeciendo precisamente por esos bajos salarios, pero esa imagen, ¿no, hermano, de el empresario salvador de vidas, el empresario al cual le tenemos prácticamente que besar la mano, oye. No es ninguna casualidad tampoco, y no es absolutamente nada errado, que el Salinas Grande le haya regalado prácticamente todo lo que tiene al Salinas Pequeño. Hay que recordarlo con absoluta claridad. Y Mevisión, la televisora del Estado mexicano, fue prácticamente regalada a Ricardo Salinas Pliego con la intermediación del otro Salinas, el Mm. único que estuvo en la cárcel, Raúl Salinas de Gortari, quien le prestó la lana para comprarla, le dio los contactos para ganar la licitación
y por supuesto le puso en bandeja de plata el negocio. Es decir, ambos se conectan en la corrupción, en el proceso histórico del neoliberalismo y hoy se reencuentran en la palestra pública, ambos intentando construir lo que no tienen, credibilidad y estatura moral para liderar en México. Lo que está ocurriendo con Ricardo Salinas Pliego, mi querido Jesús, creo que lo hemos comentado en este espacio y en otros muchos a lo largo de estos años. Es simple y sencillamente una debacle completamente esperada. Un empresario incompetente, un empresario mediocre, un empresario sin ningún talento, más allá del de ponérsele de rodillas al sistema que le regaló todo lo que tiene, que le ayudó a mantener sus empresas con dinero público, que le regaló privilegios fiscales y tributarios y que le construyó una televisora, no mediocre, que sería calificarla demasiado bien, una televisora completamente basura, que es lo único que puede producir Ricardo Salinas Pliego, y que hoy que ha desaparecido aquel viejo régimen que lo apapachó, que lo, que lo catapultó a la cima empresarial mexicana, pues simple y llanamente se demuestra como es un enano incapaz de generar riqueza, incapaz de generar nada positivo. Me gusta mucho, me gusta, lo he dicho en otros espacios, lo reitero contigo, disfruto mucho su derrumbe, disfruto mucho esta circunstancia de verlo convertido en una especie de monigote que se derrite a cada paso y que seamos testigos de su caída, la caída del Salinas chiquito, que coincide con el intento del Salinas grandote de seguir manteniendo vigencia en un México que los repudia a ambos, en un México que ya sabe la ralea de la que provienen ambos, y un México que les ha dado la espalda brutal, total e históricamente. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, querido Jesús, verlo fanfarronear, verlo hacernos creer que es el tío simpático, cuando es más pesado que el plomo, pero sobre todo es más abyecto que cualquier ser al que hayamos identificado antes. Creo que en los próximos meses, cuando se consume en términos jurídicos, en términos legales, el requerimiento para que pague lo que debe a la hacienda pública y se multipliquen los procesos penales alrededor de sus empresas en México y en Estados Unidos, veremos a un Ricardo, a un Richie, a un pobre cada vez más desesperado y cada vez más descolocado de su verdadera dimensión, hasta verlo convertido prácticamente en un payaso, en una especie de remedo de sí mismo. Fíjate que ese punto, digo, Luca está completamente de acuerdo contigo, ¿no? Pero aparte de todo, es muy cierto, o sea, este comportamiento por parte de Salinas Pliego, como dices, uno no es que le desees mal a nadie, simple y llanamente es un personaje tan soberbio, es un personaje tan agresivo, es un personaje tan nocivo realmente, o sea, es un personaje extremadamente nocivo que cuando llega a presentarse esta situación que lo va desenmascarando, que lo va evidenciando en su justa dimensión, porque él es un hombre que se presume mucho de ser un gran empresario, de ser un hombre que sabe de estrategias, que sabe política, que sabe de economía, cuando en realidad es un tipo que heredó su fortuna y mucha de la misma la consiguió gracias a ese capitalismo precisamente de cuates, a ese capitalismo que heredó del propio Carlos Salinas de Gortari. Deja de quitar a este muchacho porque está pegando al micro. Que heredó del propio Carlos Salinas de Gortari
y que a final de cuentas, si no hubiera sido por esa enorme tranza, pero enorme tranza que dieron los Salinas, difícilmente lo hubiera alcanzado tenido lo que hoy contiene con su concesión de televisión azteca. Porque todos sabemos que torcieron literalmente la ley, que torcieron la competencia que se estaba llevando a cabo, hicieron a un lado a empresarios que estaban interesados realmente en adquirirla. Y después Salinas Pliego se comportó como lo que es, un tipo que transó al mismísimo Raúl Salinas de Gortari con su dinero. Entonces, me parece que te muestran perfectamente quién es quién, incluso dentro de estos ámbitos del poder, en donde hoy por hoy, aunque él no lo reconozca, Salinas Pliego le debe a los Salinas de Gortari haber aparecido e irrumpido en este escenario nacional. Y en el caso de Salinas de Gortari, a mí lo que me llama la atención es quiénes pueden ser esos hombres alrededor de él, esos cuadros alrededor de él, quiénes pueden ser esos personajes que de una u otra manera pudieran comenzar a situarse en esta oposición, porque hoy por hoy, hermano, la oposición yo la veo totalmente derrotada, pero más que derrotada políticamente, partidistamente, moralmente, ¿no? Mira, es muy interesante cómo se está reconstituyendo esta, esta suerte de andamiaje de la oposición. Un andamiaje que intentan, pues, sostener con alianzas, con acuerdos, con reuniones, con pactos, con estrategias políticas, de cara a la evidencia de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón López Obrador cuando lo dijo, es mucho más radical que el del propio López Obrador y que los cambios constitucionales, legales, estructurales, administrativos que están ocurriendo en el país en estos meses, desde la toma de posesión para acá, son mucho más rápidos, mucho más radicales y mucho más vertiginosos de lo que esperaban. Y entonces, esta reconstrucción, según me dicen, pasa por acercamiento con un movimiento que ya se ha consolidado, muy bien consolidado en el territorio nacional, el Movimiento Ciudadano, el grupo de Dante Delgado, que pues, se ha convertido en una suerte de opción para todos los que se quedan sin partido y no tienen ningún escrúpulo de seguir reptando en la política nacional. Ha habido acercamientos, me dicen, de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, con los grupos de la dirigencia de Movimiento Ciudadano. A mí no me extrañaría que en algún momento aparezca alguna fotografía de Salinas y el nuevo presidente de ese partido, el ex candidato presidencial Álvarez Maínez. Tampoco me sorprendería de ninguna manera que aparecieran registros de conversaciones, reuniones con dirigentes de ese partido en Nuevo León, encabezados por el gobernador Samuel García, y también en Jalisco, donde el nuevo gobernador Lemus, pues también podría estar ahí en esa dinámica. Me cuentan, me cuentan, y esto es una cuestión que aunque no he tenido la posibilidad de confirmar con pruebas evidenciales y con pruebas palpables, sí hay diálogos con estos grupos por parte del expresidente Salinas de Gortari. Y además hay que recordar su sobrina, su brazo derecho en la política actual, está también en ese movimiento. Pero además, está la vinculación con los líderes del Partido Popular Español y con los líderes del movimiento conservador, el movimiento conservador internacional, que tiene su epicentro en Madrid. Y ahí también Salinas de Gortari está haciendo lo que siempre ha hecho, alianzas, acuerdos, pero sobre todo tejido fino político. Es un hombre astuto políticamente hablando, intelectualmente brillante, hay que decirlo, y aunque sus
eh, principales espacios de poder dejaron de ser operativos hace mucho tiempo, sigue teniendo capacidad de influencia como uno de los presidentes más sobresalientes vivos del priismo que controló al país en los últimos 70 años. Entonces, me parece que por ahí está muy claro esta especie de reacomodo que puede estar ocurriendo. Vamos a observarlo. Yo, insisto, no voy a quitar el dedo del renglón en este punto porque me parece muy importante. Lo único que no debemos hacer, como leía por ahí en algunos comentarios a lo largo de la semana, es minusvalorar, demeritar, soslayar la capacidad de el chupacabras Salinas de Gortari, uno de los políticos más siniestros de la historia moderna del país y uno de Sí, los, ¿no?, capaces de reconstruir políticamente un grupo a su alrededor. sí, totalmente. Es un personaje que coincido plenamente contigo. No se le puede dar por muerto nunca, ni se le puede ignorar en sus pronunciamientos, ni mucho menos. Particularmente por este hecho que bien señalas, y porque, bueno, a final de cuentas, muchos de los personajes que hoy por hoy tienen sus fortunas, tienen sus poderes, se lo deben precisamente a Carlos Salinas de Gortari. Y esa lealtad es muy particular y se mantiene. Hoy, por ejemplo, este jueves se reunió la presidenta Claudia Sheinbaum con varios empresarios y muchos de ellos, cuando tú revisas la lista, pues es gente beneficiada por Salinas de Gortari, es gente beneficiada por Cedillo, es decir, es gente que de una u otra manera ha impulsado el antiobradorismo desde sus diferentes trincheras y que están esperando, simplemente están esperando. Oye, en este marco, hablar del tema de los fideicomisos de esta Corte del Poder Judicial, querido Luis, fideicomisos que continúan generando muchísima polémica, que continúan generando muchísimos comentarios precisamente por el origen de los mismos y lo que hay alrededor de los mismos. Yo quiero aprovechar tu espacio en este sentido para hacer un llamado a quienes tengan que ser llamados para lanzar una, una demanda pública, una demanda popular de que se realice una auditoría a esos fideicomisos del Poder Judicial, porque seguramente habrá muchas sorpresas en esas cuentas, en esos espacios económicos. El año pasado yo documenté con pruebas absolutamente públicas, derivadas de las propias cuentas, de los propios informes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el mordisco de 200 millones de pesos a uno de esos fideicomisos, que tenía una cantidad justo al terminar la presidencia de al comenzar la presidencia de Norma Piña, y que 3 meses antes tenía 200 millones de pesos más. Ni la Corte, ni la Judicatura, ni las estructuras de transparencia pudieron jamás dar referencia de en qué se gastaron esos 200 millones de pesos de un fideicomiso que se utilizaba, te voy a poner más o menos en términos muy llanos, para adquisición de material videográfico, videocassettes, memorias, computadoras, paquetes computacionales, papelería, etcétera. Ese fideicomiso recibió un mordisco justo cuando llegó Norma Piña a la presidencia de la Corte, cuando Saldívar entregó las cuentas. Y me parece que esa opacidad, esa negativa de la Suprema Corte a informar en qué se gastaron esa lana, a dónde se quedó ese dinero, si fue un autorregalo de bienvenida que se dio Norma Piña o un regalo de despedida que se dio Saldívar, no se sabe.
no se supo, no sé si se sabrá, pero creo que ahora que se ha pues prácticamente ya concretado la desaparición de estos instrumentos económicos y financieros del Poder Judicial, se hace urgente, se hace necesario, se hace imperioso que realicen auditorías que nos informen cómo se usaba ese dinero, quién disponía de él, por qué lo hacía y cuánto dinero salió de esas cuentas en los últimos años. Me parece, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen en las redes sociales, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esas cajas chicas al servicio de las élites del Poder Judicial sirvieron principalmente para el beneficio de unos cuantos. Y esos beneficios para unos cuantos, estoy absolutamente seguro que pudieran ser extralegales, extralegales, es decir, ilegales. Creo que estamos en el momento adecuado para que se lleven a cabo estos ejercicios de revisión de los presupuestos y los recursos de estos instrumentos para reconocer si, como suponemos algunos, esta, esta cadena de fideicomisos no eran más que pues las cajas abiertas para los mandamases del Poder Judicial. Totalmente, mi querido Luis Guillermo Hernández. Ahí lo tiene usted, amigos y amigas, cada 15 días, por supuesto, estas charlas que igual disfruto muchísimo con este gran periodista y gran amigo. Mi querido Luis, como siempre, de verdad, un gusto y un honor tenerte. Mi querido Jesús, muchísimas gracias. Te ofrezco una disculpa y también le ofrezco una disculpa a la audiencia de tu canal por esta voz aguardientosa que traigo hoy. He estado toda la semana con estos problemas de garganta, pero espero en la próxima ocasión ya estar al tiro para echarnos las últimas del año. Por lo pronto, gracias amigo, gracias a tu audiencia, a la que admiro y respeto como a ti. Y les invito, aprovechando el viaje, a que se sumen a mi espacio. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Ahí me encuentran de lunes a viernes, todas las noches. Perfecto, querido amigo, y muy, muy recomendable tu gran contenido. Por lo pronto, amigos y amigas, ahí lo tiene usted, las charlas con Luis Guillermo Hernández, y sigan, por supuesto, a Luis Guillermo en su canal de YouTube. Yo soy Jesús Escobar Tobar, y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.